Hola, muy buenos días a toda la comunidad de Lowell y de Massachusetts en general. Mi nombre es Fabiola White y el día de hoy quiero presentarles una serie de 4 programas en los que vamos a hablar sobre los derechos de los migrantes, porque sabemos que hay bastante comunidad latina en Massachusetts específicamente. Y bueno, hoy tengo el placer de presentarles a la abogada Daniela Márquez Albert. Ella es abogada tanto en México como aquí en Massachusetts. Tiene su firma en la ciudad de Boston y también ella participa activamente con varias organizaciones sin fines de lucro. El día de hoy tenemos un tema bastante delicado que hicimos un censo, por así decirlo, en el que hemos sabido de muchos casos de violencia intrafamiliar o doméstica, y el día de hoy vamos a hablar un poco con ella al respecto. No sin antes agradecer a la televisión local de Lowell por darnos este espacio para hacer un servicio comunitario para toda la comunidad latina y en general para la comunidad de Lowell y Massachusetts. Abogada Daniela, un placer. Hola, un placer. Muchísimas gracias, Fabiola, por recibirme aquí y a la televisión local de Lowell. Es un honor estar aquí y bueno, compartir esta información que es tan importante, porque hay mucha ignorancia o desinformación y eso también genera miedo, entonces es importante dar a conocer los derechos. Y bueno, el día de hoy solamente quiero dar o enfocar que esta es información, es un tema muy complejo, entonces es información de manera generalizada. Okay. Obviamente vamos a tocar los temas de manera general y les pido a la gente que si sienten que están o tienen algún familiar que puede estar en esta situación, si son dudas específicas, hablen con un abogado en particular. No tengo que ser yo, puede ser si tienen un abogado, o acérquense a la comunidad a solicitar ayuda legal, porque cada caso es diferente. Sí, así es, seguro. Cada caso es diferente y cada caso tiene sus cositas delicadas que requieren cierto tratamiento, ¿no? Hemos escuchado que hay algo que se llama VAWA, ¿no? No conozco qué sea, pero ¿quién mejor que usted que nos explique qué es VAWA? ¿Qué es VAWA respecto a este tema de violencia intrafamiliar? Claro que sí. Bueno, mira, VAWA, por sus siglas en inglés, significa Violence Against Women Act, pero básicamente engloba varias gente, no solamente mujeres. Y es una protección que es otorgada para inmigrantes que están casados o con un ciudadano americano o residente permanente, que son hijos de ciudadanos americanos o residentes permanentes, o padres de ciudadanos americanos y residentes permanentes que están viviendo violencia doméstica de algún tipo. Es una protección para... Hombres, mujeres, niños. Sí. Okay. O sea, el nombre dice women, pero realmente también hombres, mujeres y niños están protegidos con esta protección, con este beneficio migratorio. Ok, perfecto. Eso está muy bien para que nuestra comunidad sepa, porque generalmente se habla mucho de violencia intrafamiliar solamente en mujeres, pero también se da el caso en hombres y pues ni decir en niños, ¿no? ¿Quién es elegible para este tipo de... ¿Es una visa VAWA o qué es? Bueno, en sí, es básicamente una visa a la que aplicas probando ciertos criterios. El primero es que, si lo haces, por ejemplo, por medio del matrimonio, tienes que probar la relación filial, ¿no? Que estás casado con un ciudadano americano o un residente permanente, que has residido, viviste o vives con esa persona, y que hay cierto tipo de violencia en la relación. Una vez que ya apliques para este tipo de visas y se te otorga, te garantiza una protección a ser deportado, y en ciertos casos, no siempre, porque cada caso, como comento, es diferente, te puede dar la oportunidad de aplicar para una green card o una tarjeta verde. Ok. Entonces, ¿quién es elegible para esto? ¿Cualquier persona que pueda comprobar que ha estado bajo este tipo de violencia? Sí, y quiero hacer un hincapié que no siempre, porque mucha gente piensa que la violencia tiene que ser física o tiene que ser un caso muy grave. Realmente, pues como todos sabemos, violencia se puede manifestar en muchas maneras, verbal, física, puede ser, obviamente física es la más fácil de probar, pero puede ser verbal, psicológica, económica. Inclusive sexual. Entonces, ciertas veces, en ocasiones, entras dentro de varios parámetros de violencia, y muchas veces
víctimas de violencia doméstica no tienen muchas pruebas, porque no es como, me pegó, estás avergonzado, estás pasando por un momento muy triste en tu vida, entonces, curiosamente, muchas veces no tenemos pruebas contundentes de la violencia, pero aún así, te invito a que te acerques a hablar con un abogado, porque aún así puedes probar o comprobar y tener un buen caso. Ok, perfecto. Bueno, ya nos comentó que los hombres también califican para VAWA. Sí. ¿Y qué protecciones o beneficios me da a mí si yo quiero aplicar para VAWA? Pues principalmente gente que aplica para VAWA generalmente no tiene papeles, ¿no? Y es cuando un caso primordial es cuando te casas con un ciudadano americano y esa persona se rehúsa a meter papeles por ti. Y has estado aquí en los Estados Unidos, pues con miedo a la oscuridad y dices tú, oye, pues no sé si me van a deportar. VAWA te brinda protección a ser deportado y dependiendo tu estatus, dependiendo tu historial migratorio, también puede suceder que puedas, inclusive tú pedirte solo, no necesitas al peticionario o al ciudadano americano, tú puedas pedirte solo para tu, como le dicen, self-petition, petición propia para pedir una green card. Entonces lo que puedes hacer es determinar tu historial migratorio. ¿A qué me refiero con esto? Si tienes alguna deportación en el pasado o tienes un historial criminal. Eso le quería preguntar. Si yo he tenido algún reporte criminal o algún reporte policíaco, ¿puedo también aplicar para VAWA? Va a ser caso por caso, porque obviamente uno de los requerimientos también de VAWA es probar buen carácter moral. Okay. Entonces, claro que se complican las cosas cuando tienes algún historial criminal, pero también ver qué tipo de historial criminal, ya que como te comento, la inmigración es bastante compleja y va de la mano con derecho criminal y familiar, pero sí, o sea, si por ejemplo es alguna vez que tuviste que ir a corte por algún un problema de tráfico o por ejemplo te agarraron manejando sin licencia, entonces quizás ese tipo de cosas pueden manejarse todavía, o sea, pero si tienes delitos graves, lo que le llaman felonies, entonces ya, o por ejemplo delitos agravados, entonces puede ser que tu elegibilidad sea mucho más difícil probar que tienes un buen carácter moral. Y lo que puedes hacer en caso es, si el delito fue cometido hace muchos años, en el pasado, entonces puedes establecer que te has rehabilitado, que eres un buen miembro de la comunidad. ¿Puedo comprobar eso? Sí. Okay. Sí, o sea, ¿y cómo lo haces? Pues obviamente ya tu abogado te dirá la estrategia de cómo probar que eres un buen miembro de la comunidad, pero muchas veces es primero que ya no has cometido más delitos, segundo, principalmente ya no se metan en problemas. Y la otra es, bueno, que tienes una familia, que pagas impuestos, y aunque no tengas papeles, ¿verdad? Puedes pagar impuestos con tu número ITIN. Entonces, que por ejemplo, miembros de tu comunidad pueden hacerte cartas si perteneces a una iglesia, algún grupo para ayudar, todo ese tipo de cosas también pueden ayudar en tu caso. Porque he conocido gente, como todos, cometemos errores. En algún pasado cometiste tus errores y ya obviamente creces, maduras y la vida te cambia, entonces te vuelves mucho mejor persona y por más un responsable. error. Claro, y por un error de tu pasado es muy triste que eso venga a arruinar posibilidades para ti, ¿verdad? De estar con tu familia. Okay. Y por ejemplo, aquí nosotros reunimos un par de preguntas por parte de toda la comunidad. Muchas gracias a ustedes por manifestar sus dudas. Tenemos una pregunta. Hay un caso, dice, si ya me divorcié de mi esposo o esposa, que era abusivo conmigo, ¿aún califico para VAWA? De hecho, sí, pero hay una cláusula donde dice que solamente calificas para VAWA si tu divorcio fue efectuado en 2 años. ¿Qué quiere decir? Que una vez que quedes divorciado, tienes 2 años para meter tu petición de VAWA. Después de eso no vas a ser elegible. Ok, o sea, si me divorcio ahora, tengo los 2 siguientes años, tengo que llevar a cabo todos estos trámites porque si no... Sí, solamente meter tu petición, no tiene que estar resuelta la petición, simplemente que sea metida con USIS o inmigración, la Agencia Gubernamental de Inmigración en los Estados Unidos. Y hablando de inmigración, ¿qué pasa si ya estoy en un proceso de deportación? Es muy buena pregunta, Fabiola. De hecho, bueno, generalmente se da que ya la gente que es elegible para VAWA, no siempre, pero que ya está en deportación. Hay un beneficio llamado VAWA cancellation o la cancelación de,
Cancellation, en este contexto se refiere a la cancelación de la deportación por medio de VAWA. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esto solamente es aplicable cuando estás en un proceso de deportación. Y un proceso de deportación es cuando ya estás en corte y un juez de inmigración te va a ver. Entonces, este beneficio puedes aplicar para esto, y muchas veces lo que hacen es detener la deportación y ayudarte inclusive a ajustar estatus. Ajustar estatus es obtener tu green card por medio de esta petición. Claro, no es seguro que se gane, como todo, o sea, inclusive de manera afirmativa cuando tú aplicas para VAWA antes de ni siquiera estás en deportación, obviamente hay posibilidades de que te la nieguen y te pongan en deportación. Y mismo aquí, ya que estás en deportación, hay posibilidades que también te nieguen este beneficio. Pero si tienes un buen caso y de verdad pruebas que eres elegible para esto, de buena fe, es muy probable que te lo den. ¿Y qué pasa si ya tengo hijos en esta relación? Hay hijos, pero hay violencia. ¿Los hijos también son elegibles para VAWA? Sí, de hecho, bueno, es que como sabemos, especialmente en Estados Unidos y en esta zona específicamente de Estados Unidos, en Lowell, se da mucho que son familias mixtas, ¿verdad? Son padres inmigrantes con hijos, ¿cómo se llama? Nacidos en Estados Unidos. Sí, bueno, si ellos son ciudadanos, pues obviamente están protegidos de todo. Pero si, por ejemplo, sucede que la persona tenía hijos de otra relación y luego ya está con esta persona que es ciudadano o residente permanente, y los niños no son nacidos en Estados Unidos, también los puedes poner como derivativos en tu petición de VAWA para protegerlos. Pero tienen que ser menores de edad ante la definición de inmigración. Y menores de edad ante la definición de inmigración es que tengan menos de 21 años y que no estén casados. Porque si tu hijo o hija tiene menos de 21 años, pero ya está casado, entonces ya no se considera un niño ante la definición de inmigración. Ok. Y de acuerdo a su experiencia con estos casos de violencia doméstica, ¿cuáles son la mayoría cuál es la constante en estos casos de violencia doméstica? La constante algo que me encuentro muy seguido desgraciadamente en esta área es que la gente subestima que se considera violencia doméstica o piensa que necesita un reporte policíaco o una orden de restricción. O un golpe, sí, o violencia física manifestada de una manera muy dramática para poder ser elegible y tener un buen caso. Y esto no es así, porque he tenido casos donde la violencia se manifiesta de manera económica, con celos enfermizos, donde la persona no deja a esta persona salir, a su cónyuge a salir a la calle, o le revisa el celular para todo, o le hace llamadas donde ¿dónde estás? O sea, le controla todos los horarios. Esta persona obviamente tiene terror psicológico de que esta persona, de que su pareja la encuentre o empieza así como a mentir dónde está, porque, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, violencia psicológica, violencia verbal, violencia emocional, violencia económica puede ser una gran causa para VAWA. Inclusive los casos donde los hombres son víctimas de violencia doméstica por esposas o esposos de los Estados Unidos, ciudadanos americanos, se manifiesta más, por ejemplo, cuando ellos los amenazan de que si no les dan dinero o no hacen lo que ellos dicen, le van a hablar a inmigración para que venga a recogerlos. Entonces, sí, se da mucho. Entonces, si tu pareja te amenaza o usa tu estatus migratorio en tu contra, eso es violencia doméstica. Sí, esto es bien importante que lo mencionemos para todo nuestro público y poner atención a estos detallitos que, como usted bien lo comenta, a veces los podemos pasar por alto o podemos pensar que no son violencia doméstica. Claro. Por eso es muy importante tener en cuenta estos ejemplos que nos acaba de mencionar, y sobre todo en este tema migratorio. Si a usted su pareja la está pues amenazando, ¿no?, con estos asuntos migratorios, o de llamar a migración o quitarte tus papeles o secuestrarte literalmente tu visa, tu pasaporte, ¿qué pueden hacer en estos casos? Bueno, en estos casos hay muy buenas organizaciones sin fines de lucro en Lowell que dan soporte psicológico, y también inclusive habla a la policía. Si tienes miedo que algo te vaya a suceder, marca el 911. Primero ponte en un lugar seguro, no expongas tu vida. Eso es lo primero. Que estás en un lugar seguro, ok.
Si no, tienes que hablar al 911, tienes que hablar a la policía de Lowell. O sea, el chiste es protegerte. Si te sientes seguro, pero al final tienes miedo o le tienes miedo a tu pareja y ya se ha desencadenado en varias ocasiones, pero no es algo inminente, una violencia inminente en tu hogar, pero como quiera quieres ayuda, lo que yo te recomendaría es acercarte a las fantásticas organizaciones sin fines de lucro en Lowell, que ayudan, por ejemplo, con terapia. Te dan un counselor, una persona que va a ver tu caso, y todo es confidencial, o sea, tu pareja no tiene que enterarse de absolutamente nada. Y eso es otro punto bien importante acerca de VAWA que voy a hablar. Pero tú me puedes hacer la pregunta. No, pero claro. al final necesitas tener ayuda psicológica porque es un ciclo de violencia y es muy difícil salir de él, entonces necesitas ayuda psicológica y generalmente también estas organizaciones, si ya la violencia se ha vuelto demasiada, también te pueden ayudar a buscar hogar, lo que le llaman shelter aquí. Hay muy buenos programas donde tú puedes salirte y estar a salvo. Entonces, eso es lo primero. Y después ya hablar con un abogado, claro, para ya cubrir la parte migratoria, porque todo al final es un área donde hay mucha juxtaposición de derecho familiar, más si tienen hijos, si tienen bienes, derecho criminal, si hay algún problema, por ejemplo, ya que le tengas que hablar a la policía o poner una orden de restricción y violan la orden de restricción, ya se vuelve un poquito más avanzado, pero la cuestión migratoria siempre complica todo. Entonces sí es importante que te informes y sepas que tienes derechos. Sí, sobre todo si ustedes ya están haciendo una vida, formando una familia, si ya tienen hijos también, porque al final de cuentas es una protección y un cuidado mucho más allá de la persona, ¿no? Claro. Porque también hemos visto mucho estos casos que principalmente se da más en mujeres, aunque también sucede en hombres, como ya lo mencionamos, que estas mujeres de repente pierden totalmente su autoestima y entonces dejan de ver o hacen a un lado estas señales de violencia y muchas veces llegan a ser demasiado tarde o tienen que llegar a violencia física para que entonces esto se vuelva una denuncia como tal y defender y cuidar su propia persona y sus propios hijos. Claro que sí. Y regresando al punto anterior que te comento, si sientes que tú eres víctima de VAWA o alguien que tú amas y conoces, primero decirte que tu pareja no tiene que saber que estás procediendo con VAWA en este beneficio migratorio. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si estás preocupado que esta persona vaya a saber o a aprender que esta persona está metiendo papeles sin mi ayuda y que a lo mejor eso genere que se enoje más y que te dé más miedo y que... Claro, que vaya a hacerte algo. Entonces, para empezar, siempre hay de hecho una protección muy importante y en las formas de inmigración, cuando estás poniendo la forma de VAWA es I o ¿cómo se llama? I-160. Perdón, y cuando estás llenando esta forma, son diferentes formas, ¿verdad? Pero cuando estás llenando esta forma te viene la inscripción donde dice dirección segura. Entonces, en esta forma siempre tienes que señalar que tiene la dirección segura y el abogado, tu abogado es ¿cómo se llama? Vital ahí, porque el abogado va a poner su dirección, no te va a llegar ninguna correspondencia a tu casa. Ah, ok. Entonces tú puedes estar segura que tanto como las organizaciones sin fines de lucro que te van a estar dando terapia y soporte en este proceso tan duro, tanto como tu abogado, van a proteger tu información sabiendo, y más que todo desarrollar un protocolo, porque hay víctimas de violencia doméstica que ya no viven con sus abusadores, pero hay muchas que sí. Entonces también es protegerlas. Y, perdón, me confundí, necesito mi café. Está bien. No es la forma I-160, es la forma I-360, perdón, que es para inmigrantes especiales. Ok. Sí, no sé si usted haya visto en todos estos temas algunos casos de que las personas, por ejemplo, le temen, aparte de obviamente la violencia doméstica que están viviendo, pero temen perder su estatus migratorio, temen perder la residencia o temen perder sus papeles o incluso temen que si yo voy y acuso o denuncio violencia doméstica, me deporten porque precisamente estoy en este proceso de residencia. ¿Qué pasa? No, claro, pues gracias por la pregunta. Es una pregunta muy buena porque al final esto se da muchísimo. Son unas tácticas de intimidación por tu pareja, exacto, ¿no? Que te dice, bueno, pues si tú ya tienes, o sea, por ejemplo, porque
Si te casas, por ejemplo, y vienes a los Estados Unidos, te casas y tu matrimonio tiene menos de 2 años, tienes una visa provisional. Tienes que remover las condiciones a los 2 años. Pero puede suceder que durante esos 2 años pues las cosas no funcionan y bueno, hay veces que el matrimonio se termina en buenos términos, se hace un divorcio y puedes aplicar a otro beneficio migratorio que lo puedes explicar en otra de las cláusulas porque eso es diferente. Pero, ¿qué sucede cuando hay violencia doméstica y tu pareja te está amenazando y te está diciendo, no, ¿sabes qué? Pues te van a deportar. Te van a deportar, o sea, para meterte ese miedo. Sí. En estos casos ya no sería tanto VAWA si tú ya tienes una green card, pero también es un beneficio para proteger a víctimas de violencia doméstica y le llaman I-751. Cuando tú aplicas para remover las condiciones, generalmente lo haces con tu pareja, lo hacen juntos. Pero también existe lo que le llaman el waiver o un perdón, o es como básicamente de hacerlo de manera separada, donde no necesitas a tu pareja, pero una de las causales es divorcio. Otra de las causales es violencia doméstica y otra de las causales es que le cause una carga muy grande al inmigrante si tiene que regresar a su país. En este caso, o en el contexto de que estamos hablando, si puedes tú probar violencia doméstica, no tienes que usar a tu pareja para remover las condiciones de manera conjunta, lo puedes hacer tú solo. Puedes ser independiente y también la ley te protege y te da seguridad y te da, es decir, tu pareja no se entera que estás haciendo absolutamente esto. No, absolutamente. Y tú puedes hacerlo por separado, tu pareja no tiene por qué saber. Ya una vez que tú metes o tú le avisas a inmigración que tú vas a empezar un procedimiento por tu lado y explicas las causales, ellos tienen la obligación de proteger tu información, de manejarla de manera confidencial y no mandar información a tu ex. Pero también tienes que ser muy cuidadoso de cuál es la dirección que vas a proporcionar. Y en estos casos, si sigues viviendo con esta persona, es mejor mandar los papeles a la oficina de tu abogado. Pero si ya vives separado, entonces ya nada más tienes que actualizar esa dirección. Tienes que asegurarte que inmigración tenga tu nueva dirección. Sí, porque lo que hemos visto en todos estos casos que hemos ido revisando, pues de temas migratorios, pero específicamente de violencia intrafamiliar, es que muchas veces vienen las personas porque se casaron, ya que están aquí, las parejas los amenazan, ¿no? Con quitarle los papeles o incluso con quitarles a los hijos, ¿no? Si llegué, estoy en mi proceso de los 2 primeros años después del matrimonio, pero entonces ya tengo hijos, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer? ¿A quién puedo recurrir? Que bueno, como ya lo mencionó, 911, pero si estoy solo o sola en este país, sin familia, y que incluso muchas veces se da que las personas no hablan perfectamente el inglés o lo están aprendiendo todavía, están en este proceso que de repente se vuelve también muy doloroso para estas personas porque están prácticamente solas, ¿no? Sin familia, sin ayuda. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos conseguir? Denos algunas palabras de aliento para que las personas que estén pasando por estas cosas sepan que no están solos. Claro, pues bueno, de manera resolutiva, claro, no es nada más dar información al aire y decir, esto y esto, sino en sí ciertos puntos que debes de tener en cuenta en esto, lo que te puedes llevar tú de esta plática que estamos teniendo tú y yo, Fabiola, y también la gente de Lowell, es primero, no están solos. No están solos, tienen derechos, acérquense a la gente correcta para informarse de esos derechos. La segunda cosa que yo podría decir es, casi todos los servicios legales tienen intérpretes que hablen español. Entonces es una súper ventaja. Perfecto. Y las cortes, por ejemplo, si lo comentabas de que cuando tienes hijos o tienes que estar en alguna corte, que ya es más bien cortes estatales, si tienes algún problema de custodia y eso, tienen la obligación en cortes estatales de proveerte un intérprete. No te va un juez a ver si no entiendes lo que te está diciendo. Okay. Entonces, desgraciadamente en materia migratoria y en materia civil no tienes el derecho a tener un abogado del Estado asignado, pero sí tú lo que recibes de dinero o si no tienes trabajo y ganas muy poco o tienes que mantener muchos niños, entonces puedes ver con servicios de organizaciones sin fines de lucro legales si eres elegible a que te ayuden con un abogado gratuito o un abogado a un costo muy bajo.
Entonces, todo ese tipo de cosas. Si no estás solo, realmente hay muchas organizaciones que pueden ayudarte con ayuda psicológica a conseguir hogar. Y eso es otro punto bien importante que quiero hacer claro, es que ahorita lo que está sucediendo mucho es que está lo del public charge o el cargo público, que aplica precisamente cuando tú estás ajustando estatus o haciendo tu visa desde el consulado del país, desde el consulado americano, desde el país de donde vives. Entonces mucha gente cree, ay no, pues es que ahora sí van a creer que soy una carga pública para los Estados Unidos. Sí aplica en estos casos, pero para VAWA, si estás tú en esta situación, no estás sujeto al cargo público. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Puedes pedir ayuda del gobierno. O sea, y más que todo, por ejemplo, no te ayudan a que tengas que salirte y no vivir con el abusador más, o sea, proteger tu vida y todo ese tipo de cosas, principalmente ayudar con vouchers de comida y todo para tus niños, si tienes niños que mantener y tienes que salir adelante. Hay bastantes recursos, los puedes tomar esa ayuda del gobierno y no afecta tu elegibilidad para en un futuro tú tener una green card. Okay, entonces es un beneficio maravilloso. Entonces, o sea, si tú crees que eres elegible para este beneficio, habla con un abogado y de verdad no te rindas. Okay. No te rindas. Un abogado o cualquier organización sin fines de lucro, como ya lo comentó la abogada Daniela, acérquense, piden ayuda. De verdad, esto de no están solos, no estamos solos, esto es maravilloso. Abogada, muchas gracias. Nuestro programa está llegando a su final. Si quiere, despedir o agregar algo más para nuestro público. No, realmente pues es un placer haber estado aquí. Obviamente nos faltó tiempo para cubrir este tema porque les digo, preguntas y preguntas y extensísimo, pero al final, si tienes preguntas particulares, pues no dudes en comunicarte conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y por favor háganos llegar sus preguntas, dudas, comentarios o algunos temas que les gustaría que tratáramos para toda la comunidad latina de Lowell y de Massachusetts en general, y estaremos encantados de poderles complacer. Muchas gracias.